Seguimos con la introducción a C# en Unity y lo que haremos es ampliar el inventario que vimos hace un par de vídeos. Entonces, antes de nada, lo más recomendable, si no habéis visto el otro vídeo del inventario, es que lo veáis, para que así podáis entender perfectamente todo lo que estamos haciendo en este inventario. Dicho esto, aquí estaría el replanteamiento del enunciado del inventario. Se nos pide que modifiquemos ese sistema desarrollado anteriormente para añadir funcionalidades adicionales. En este caso, vamos a permitir tanto el comercio como la interacción entre comerciantes dentro del juego. Entonces aquí tendríais los diferentes puntos que se deberían desarrollar. Ahora que ya hemos visto las interfaces, la forma más óptima de poder trabajar y gestionar con un inventario sería creando distintos tipos de interfaces. Entonces el objetivo será crear una base común para todos los distintos tipos de objetos que habrá en el inventario y dependiendo del comportamiento de cada objeto implementará unas interfaces u otras. Esto nos proporciona una gran flexibilidad a la hora de configurar el comportamiento tanto de los métodos como de las propiedades asociadas a un objeto en particular. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es mejorar la forma de identificar cada objeto, que tal y como dijimos, en principio se identificaban por su nombre y si tenían el mismo nombre se consideraban objetos iguales. Entonces, en ese caso, se aumentaba la cantidad de ese objeto. El problema que teníamos es que podíamos tener dos objetos del mismo tipo, pero que sus atributos fueran distintos. Es decir, puedo tener dos espadas de hierro, pero que una espada de hierro, por ejemplo, tenga fuerza 5 y otra fuerza 4, o que una tenga durabilidad 20 y otra durabilidad 5. Entonces, aunque se trataran de un objeto común, deberíamos ser capaces de guardar esas dos instancias porque cada una de ellas tenía propiedades distintas. Entonces, vimos una forma de implementarlo y ahora se nos pide pues, que mejoremos esa forma de identificar los objetos. Y además, muy ligado a esto, estaría la mejora en la forma de almacenar la cantidad de cada objeto. Entonces aquí podemos decidir optar por diferentes estrategias. Podríamos tener objetos únicos y objetos que sí que permitan tener una cantidad. Aquí en este caso habría diferentes soluciones válidas. Entonces se trata de que implementéis vuestra propia solución. Además también deberemos implementar un sistema de inventario que nos permitirá tanto agregar como eliminar objetos. Y luego en el siguiente punto vamos a añadir también un sistema de comercio que permitirá a los jugadores comprar y vender objetos. El propio jugador podrá vendérselos a otro jugador o incluso podremos comerciar en una tienda, en un banco, una taberna, etc. El objetivo es implementar ese sistema de comercio que permita tanto comprar como vender objetos. Y teniendo en cuenta también que no todos los objetos del inventario tienen por qué ser comerciables. Podríamos tener el caso de objetos que no se puedan vender. Y luego, en último lugar, también se nos pide implementar dos sistemas adicionales. Uno que permita combinaciones entre objetos y otro que permita mejoras en esos objetos. Entonces, al tener tantas funcionalidades distintas, lo ideal para desarrollar este inventario sería crear una serie de interfaces y que cada tipo de objeto implemente aquellas interfaces que nos interesen. Entonces, yo aquí como referencia os he dejado algunas posibles interfaces que podríais utilizar. No tenéis por qué hacerlo exactamente igual. Pero bueno, desde mi punto de vista, sería un buen punto de partida para empezar a ampliar este inventario. Entonces, desde mi punto de vista, lo normal sería tener una interfaz y inventario con los métodos que nos permitan tanto agregar como eliminar objetos del inventario y listarlos. Ya que puede haber más de un inventario. El personaje principal puede tener un inventario, pero una tienda puede tener también un inventario. Y a través de ese inventario externo podremos comprar objetos de ese inventario y guardarlos en el nuestro. O por el contrario, venderlos de nuestro inventario y pasar al inventario de esa tienda. Entonces, para trabajar de forma común con todos esos inventarios, lo ideal es que cada uno de esos inventarios implementara la interfaz. Luego, a continuación, una interfaz y comerciable. Esta interfaz sería utilizada para indicar que los objetos de una clase son comerciables. Entonces, lo ideal sería tener una propiedad con el precio y métodos para comprar y vender. Aunque en principio todos los objetos tienen un precio, podríamos ampliarlo para indicar que, por ejemplo, en una tienda el objeto tenga un precio superior o que el precio en ese momento esté en oferta. Luego también podríamos incluir una interfaz interactuable.
la cual incluiría métodos que nos permitan interactuar con un objeto en particular, como por ejemplo podría ser la utilización del objeto o equiparlo. A continuación tendríamos la interfaz iComerciante, que no es lo mismo que iComerciable. La diferencia respecto a iComerciable es que iComerciante representa las entidades dentro del juego que pueden comprar y vender objetos. Entonces, en este caso, deberíamos implementar esos métodos y también algún método que nos indique los distintos objetos que tiene en venta. Este comerciante podría estar asociado tanto a un personaje no jugador, como al propio jugador, como a cualquier tienda dentro del juego. Entonces debéis diferenciar este comprar y vender objetos del comerciante del comprar y vender objetos de un objeto en particular. Luego también tendríamos una interfaz combinable, la cual deberá incluir aquellos métodos necesarios para poder combinar objetos. Luego otra interfaz adicional llamada iMejorable, la cual contendrá los métodos que permitirán modificar los atributos de un objeto para mejorarlo. Y finalmente podríamos tener una última interfaz llamada iConsumible, la cual incluirá métodos que permitan consumir esos objetos. Entonces sé que aquí hay mucho trabajo que hacer y de hecho este inventario lo vamos a ir ampliando a lo largo del curso. Ahora en principio crearemos un esqueleto básico y poco a poco lo iremos ampliando para que al final del curso podamos tener un inventario completamente funcional y con todas estas características. Entonces ahora lo que se trata es de que seáis capaces de crear una estructura combinando todas estas funcionalidades bajo un mismo inventario. Entonces dependiendo del tipo de objeto se deberán implementar unas interfaces u otras y a partir de ahí pues más adelante ya se podría ir añadiendo funcionalidad en cada una de esas interfaces. Ahora de momento en esta primera versión en muchos métodos simplemente estoy mostrando mensajes por consola, pero todo esto como digo lo iremos ampliando para tener al final un inventario completamente funcional y que con cada uno de los objetos podamos interactuar de la forma esperada. Entonces, como digo siempre, lo mejor es que intentéis desarrollar por vuestra cuenta este inventario y una vez ya tengáis vuestra propia versión, seguís con el vídeo y veis la solución que he propuesto. Y bien, en primer lugar, vamos a hablar de la forma de identificar cada objeto. Aquí tendríamos dos posibles soluciones: utilizar la propia instancia como identificador o utilizar un identificador único, un ID, que normalmente es lo que se suele utilizar, pero esto siempre dependerá del tipo de juego. Entonces debemos tener en cuenta que si utilizamos la propia instancia como identificador, realmente lo que se hace es utilizar el espacio de memoria donde se almacena esa instancia para poder diferenciar un objeto de otro. Entonces, si no hemos sobrescrito los métodos equals y getHashCode, se determinará que dos objetos son distintos si son instancias distintas, es decir, si están alojados en direcciones de memoria distintas. Entonces esto sería una forma de identificarlos, ya que en este sentido no hay dos instancias exactamente iguales en la memoria al mismo tiempo. Esto lo que implica es que si utilizamos la instancia en sí como identificador, pues estamos aprovechando ya esa unicidad de forma natural. Esto simplifica mucho el código, ya que no tenemos esa capa adicional de abstracción y no necesitamos generar, asignar ni gestionar esos identificadores únicos. Entonces, al mismo tiempo, siempre que queramos comparar objetos, lo haremos en base a esa instancia y no a un ID. Y esto, al final, puede ser tanto una ventaja como una desventaja. Siempre va a depender de la lógica de nuestro juego y de la cantidad de información que queramos almacenar. Entonces, puede que en ocasiones en algunos juegos esto nos sirva, pero en otros nos complique mucho las cosas. Entonces, otra solución alternativa sería utilizar un identificador único, un ID, que es lo que se suele utilizar en la mayoría de juegos, ya que aunque esto añade lógica adicional, nos puede ser útil en muchas ocasiones. Y además también, muy importante, este ID si vamos a interactuar con sistemas de terceros, ya sea una base de datos o cualquier otro sistema que nos permita almacenar información. Entonces, normalmente, siempre que queramos guardar esa información de forma externa, deberemos ser capaces de identificar cada elemento de forma única. Entonces, en este tipo de casos, un ID es crucial para poder rastrear esos objetos. Y bien, pasemos ahora a la siguiente diapositiva, donde hablaré de los tipos enumerados, los cuales pueden ser muy útiles para limitar los posibles valores de tipos de objeto en particular. Entonces, aquí podría surgiros la idea de tener un tipo enumerado por cada objeto del juego. Esto, aunque puede parecer una buena idea,
tiene una serie de limitaciones y desventajas que debemos considerar. ¿Como ventajas? Pues que tenemos ya un conjunto claro y definido de los valores que puede tener un tipo de objeto en particular. Podríamos tener un tipo numerado que se llame tipo arma, con todos los distintos tipos de armas que hay. Entonces deberíamos seleccionar un tipo de arma y luego ya definiríamos el estado de esa arma. Entonces podría ser una solución válida en algunos casos, siempre dependerá del tipo de implementación del inventario. Entonces, como digo, una de las ventajas sería que tendríamos ya predefinidos los valores y simplemente a través del tipo enumerado deberíamos seleccionar uno de ellos. Esto al mismo tiempo reduce la probabilidad de errores, ya que el compilador verificará si el valor es válido. Únicamente podremos elegir uno de los valores del tipo enumerado. Y esto a su vez pues genera un código más limpio y fácil de utilizar a través de sentencias switch o comparaciones. Sin embargo, tiene también una serie de desventajas y limitaciones, ya que si, por ejemplo, tenemos un juego que crece constantemente y vamos agregando nuevos tipos de objetos, esos enums se pueden volver muy grandes y difíciles de manejar. Y además deberemos tener en cuenta que se deberá modificar ese tipo enumerado y todo aquel código que dependa de ese tipo enumerado. Entonces, dependiendo de cómo esté programado, puede que incluso tengamos que realizar muchos cambios en el código. Luego, por otra parte, otra desventaja sería que estos enums son estáticos y no podemos modificarlos en tiempo de ejecución. Es decir, no podemos, mientras estamos ejecutando el juego, añadir un enum. Si, por ejemplo, pudiéramos generar objetos de forma dinámica, combinando objetos y quisiéramos añadirlo al tipo enumerado, esto no sería posible. Entonces, en esos casos no sería una solución válida. Y como última recomendación, pues siempre y cuando tengamos un objeto con su propio conjunto de propiedades y comportamientos únicos, el enum no sería lo más adecuado para representarlos. Aquí en este caso siempre es mejor utilizar clases o structs. Esto no significa que no utilicemos los enums. De hecho, yo he creado varios enums en mi solución. Lo que no debemos es reducirlo todo a un enum. Entonces, para algunos tipos de clases podremos tener un atributo de tipo enum y así poder crear subclases de un mismo tipo de objeto. Como por ejemplo, dentro de arma, podríamos tener tipo de arma para indicarle pues, si se trata de una espada, un hacha, una maza, una lanza o cualquier otro tipo de arma. Pero no limitarlo a eso, sino que luego tendremos una clase llamada arma que tendrá el tipo enumerado y ya sus atributos. Entonces, a partir de estos dos apuntes, vamos a pasar ya a ver la solución que he propuesto. Aquí en el repositorio he creado una carpeta llamada scripts que se llama inventario. Dentro de esa carpeta inventario tengo una serie de clases, como son arma, armadura, artefacto, comerciante, consumible, inventario, material básico y objeto inventario. Y finalmente, para probarlo todo, he creado una clase ejemplo inventario. Y además también una carpeta interfaces con las 7 interfaces que he mencionado en la diapositiva. Primero que nada tendría la interfaz inventario, la cual deberá ser implementada por la clase inventario. Es decir, todos los inventarios del juego obligatoriamente deben implementar cada uno de estos métodos. En primer lugar tendríamos el método agregar objeto al inventario, eliminar objeto al inventario y 3 métodos mostrar, que son los que desarrollamos hace un par de vídeos. Aquí incluso podríamos incluir más métodos para poder filtrar los objetos del inventario de formas adicionales. En principio aquí mostraríamos el inventario completo, aquí el inventario ordenado de mayor a menor valor y aquí los objetos de una rareza en concreta, de nuevo ordenados de mayor a menor valor. Luego tendría la interfaz interactuable, la cual tiene los métodos equipar y desequipar. Aquí en principio únicamente he creado estos dos métodos, pero podríamos añadir métodos adicionales, como por ejemplo podría ser utilizar o destruir. Pero bueno, todo esto ya lo iremos ampliando poco a poco. A continuación tendríamos la interfaz consumible, la cual tiene de momento dos métodos, método consumir y el método consumir pasándole un float con el porcentaje que vamos a consumir de ese objeto que implementa la interfaz consumible. Más tarde tendríamos la interfaz comerciable. Y aquí tendríamos el método comprar y el método vender, pero además una propiedad es comerciable. Y aquí podéis pensar, pero si implementa la interfaz comerciable es porque se supone que ya es comerciable. Pero esto no tiene por qué ser así en todos los casos, ya que por ejemplo yo podría tener la clase arma que implementa la interfaz comerciable. Es decir, los objetos de la clase arma son comerciables, pero no todas las armas tienen por qué ser comerciables. Es decir, puedo tener una arma que no se pueda vender. Entonces, al implementar esta interfaz le estoy indicando que las armas pueden ser comerciables o no. Dependerá del valor booleano de es comerciable si se podrá llegar a comprar o vender. Entonces, es importante este detalle para no obligar a que todos los objetos de una misma clase sean comerciables. Y al igual que sucede con comerciable, tendría la interfaz combinable,
la cual me permitirá combinar materiales básicos para obtener materiales de mayor rareza, armas o armaduras. Entonces aquí de nuevo también voy a incluir un valor booleano, puede combinarse, ya que por ejemplo también podría implementar la interfaz incombinable la clase arma, permitiendo que se combinen dos armas. Pero de nuevo, no todas las armas tienen por qué ser combinables. Entonces una forma de indicarle qué armas se pueden combinar y qué armas no sería a través de esta propiedad booleana llamada puede combinarse. Y además aquí tendría el método combinar. Este método combinar recibe como parámetro otra instancia de otro objeto que sea combinable. Entonces este será el método que realmente combinará esos dos objetos. Pero aquí de nuevo también podríamos restringir que no todas las combinaciones sean válidas. Es decir, yo podría tener una espada que sea combinable con otro objeto, por ejemplo, un rubí. Pero puede que esa espada pues, no sea combinable con otro objeto de tipo armadura, como por ejemplo podría ser un escudo. Entonces, para que un objeto se pueda combinar con otro, primero debe ser combinable y además deberá ser combinable con ese otro objeto. Entonces, para poder combinar un objeto, en mi caso, estos dos booleanos deberían ser true. Es decir, el objeto en sí debe poder ser combinable y aparte deberá poder ser combinable con ese otro objeto en concreto. Entonces deberíamos almacenar de algún modo qué combinaciones son posibles, guardando pares de dos objetos combinables. Esto lo podríamos hacer a través de un struct. Entonces si este método, a través de la instancia y del parámetro, obtiene un par combinable en esa colección de objetos combinables, ya lo podremos combinar. Luego tendríamos la interfaz inmejorable, que en principio servirá para mejorar armas y armaduras. Aquí, por ejemplo, en esta interfaz no he puesto un booleano para saber si es mejorable o no. Esto lo que implica es que cuando una clase implemente la interfaz inmejorable, todos los objetos de ese tipo van a ser mejorables. Por lo tanto, en mi juego, al estar implementado de esta forma, todas las armas son mejorables y todas las armaduras también, ya que ambas clases implementan la interfaz inmejorable. Aquí, si no quisiera ese comportamiento, pues también podría añadir un booleano indicándole si es mejorable o no lo es. Entonces, en este ejemplo en concreto, además, he añadido un tipo numerado para saber el nivel de mejora del objeto. En principio, todas las armas y todas las armaduras empezarán con un nivel de mejora básico y a partir de ahí los podremos ir mejorando. Entonces, la interfaz tendrá tanto la propiedad nivel de mejora como el método mejorar. Y finalmente tendríamos la interfaz iComerciante, que es la que representa entidades que pueden comerciar dentro del juego. Entonces aquí para este caso tengo varias propiedades. En primer lugar, un nombre del comerciante, podría ser el nombre de una tienda o el nombre de una persona. En definitiva, sería una forma de identificar al comerciante. Aquí incluso podríamos haber añadido un ID. Más adelante ya veremos si nos interesa añadirlo o no. Y luego además, un entero oro, plata y bronce, ya que al ser un comerciante debe tener una cantidad de oro, de plata y bronce para poder comprar o para que cuando venda el valor de ese objeto que se ha vendido pase a su propiedad. Y además de estas propiedades tendríamos los métodos comprar, los métodos vender y listar inventario, ya que al ser una entidad que permite el comercio deberá tener una lista de objetos posibles para ser vendidos. Entonces ahora aquí importante el detalle que siempre que utilicemos el método comprar y vender deberemos pasarle como parámetro un objeto de tipo iComerciable, ya que si no es comerciable no se puede comprar y vender. Entonces con ello ligamos la interfaz iComerciante a iComerciable. Este método se invoca sobre la propia instancia del objeto, mientras que este método lo estamos invocando desde el propio comerciante. Muy importante tener en cuenta estas diferencias. Y bien, una vez están definidas cada una de estas interfaces, lo siguiente sería programar las clases para que cada una de ellas implemente aquellas interfaces que nos interesen. Entonces voy a cerrar ahora todas las interfaces y abriré cada una de las clases que he utilizado para la gestión del inventario, como son la clase arma, la clase armadura, artefacto, comerciante, consumible, inventario, material básico y objeto inventario. Y finalmente veremos la clase ejemplo inventario con un ejemplo para que comprobéis que el inventario funciona de forma correcta. Entonces, en primer lugar tendríamos la clase objeto inventario, que ya la vimos hace un par de vídeos. Sin embargo, ahora he realizado una serie de cambios, ya que si recordáis, en esa clase sobreescribimos el método equals y el getHashCode para que determinara que dos objetos sean iguales si tenían el mismo nombre. Entonces, ahora en este caso, para mejorar la forma de identificar los objetos, ese método equals y ese método getHashCode los he quitado, ya que ahora no quiero que si tienen el mismo nombre se consideren objetos distintos. Los almacenaremos de forma distinta y luego ya veremos algunos tipos de objetos concretos que en ese caso sí que permiten duplicados. Entonces para ello utilizaremos una cantidad a la hora de almacenarlos.
Entonces, en principio aquí tendríamos el tipo enumerado rareza, el cual será incluido en todos los objetos del inventario. Es decir, todos los objetos serán o común, o raro, o épico, o legendario, sea cual sea el tipo de objeto, ya sea un arma, una armadura, un artefacto, un consumible o un material básico. Entonces, a continuación tendríamos la clase abstracta objeto inventario, que en principio no implementa ninguna interfaz, ya que será cada una de las clases que hereden de objeto inventario las que implementarán las interfaces, ya que he incluido cada uno de los atributos que teníamos ya, pero añadiendo el ID. En este caso crearemos un ID único para identificar de forma única a cada uno de los objetos. Luego ya tendríamos nombre, descripción, rareza, objeto visual y el coste en oro, plata y bronce de ese objeto. A continuación tendríamos los getters y setters para el ID, el nombre, descripción, rareza, el GameObject, coste en oro, plata y bronce. Aquí, si recordáis, pues estábamos limitando en el coste a que nunca podíamos tener un coste negativo, ni en oro, ni plata, ni bronce. Y luego ya más abajo tendríamos el constructor de la clase objeto inventario. Aquí lo único que cambia es esta primera línea, la cual me generará un ID único. Para ello utilizaremos esta clase y el método newGUID. Esto nos proporcionará un identificador de tipo string único para cada uno de los objetos del juego. Y luego ya utilizaremos los setters para establecer cada uno de los valores, tanto nombre, descripción, rareza, el GameObject y el coste. Entonces, al utilizar los setters, pues siempre vamos a tener en cuenta las restricciones de los valores. Y finalmente, tendríamos el método toString y ya está. Aquí no tendríamos nada más, ya que únicamente vamos a incluir aquellos atributos comunes a todos los objetos del inventario. Todos van a tener un ID, un nombre, una descripción, una rareza, un GameObject asociado y un coste. Entonces, a partir de ahí, pues ya vamos a desarrollar los distintos tipos de objetos. Por ejemplo, podríamos empezar por la clase arma. Aquí he añadido un tipo enumerado llamado categoría arma. Esto nos permitirá categorizar las armas para saber el tipo de arma e incluso luego si quisiéramos filtrar las armas por según qué tipo. Entonces aquí incluido pues espada, arco, lanza, hacha, martillo, daga, bastón y varita. Siempre que incluyamos un arma deberá ser de uno de estos tipos. Pero al mismo tiempo creamos la clase arma. Entonces esa clase arma tendrá los atributos específicos del arma aparte de todos los atributos de la clase objeto inventario. Entonces, como podéis ver aquí, hereda de objeto inventario e implementa todas estas interfaces. Esto lo que implica es que las armas serán mejorables, ya que la interfaz inmejorable obligaba a que ese objeto fuera mejorable, podrán ser combinables o no, podrán ser comerciables o no, y podrán ser interactuables. Entonces, podré tener un arma que sí que sea combinable, pero una que no lo sea. Entonces dependerá de los valores de los booleanos que hemos mencionado antes, si un arma en particular, cuando creemos la instancia, es combinable o es comerciable. Siempre será mejorable y siempre será interactuable. Realmente en interactuable solo tenemos los métodos de equipar y desequipar. Entonces un arma siempre será equipable o desequipable. Entonces a partir de ahí tendríamos los atributos específicos del arma, como son el DPS, la velocidad de ataque, la durabilidad, el alcance. Y luego estos tres atributos que realmente los añadimos al implementar las interfaces. Este atributo lo añadimos por la interfaz y combinable, este por la interfaz y comerciable, y este de aquí por la interfaz y mejorable. Luego ya tendríamos getters y setters, aquí estamos limitando que tanto DPS como velocidad de ataque, como durabilidad, como alcance, siempre sean valores positivos. Luego puede combinarse, realmente pertenece a la interfaz y combinable. Nivel mejora pertenece a la interfaz y mejorable, mientras que es comerciable pertenece a la interfaz y comerciable. Y luego ya tendríamos el constructor de la clase arma, el cual recibe tanto los atributos de la clase objeto inventario como los atributos específicos del arma. Entonces tendríamos nombre, descripción, rareza, objeto visual y el coste, y luego además ya los atributos específicos, como son el DPS, velocidad de ataque, durabilidad, alcance, combinable y comerciable. Entonces utilizamos los dos puntos para hacer referencia al constructor de la clase base para pasarle ya nombre, descripción, rareza, objeto visual y el coste. De este modo lo haría la clase base. Aquí fijaros que en ningún momento le pasamos el ID, ya que el ID se genera de forma automática. Entonces al invocar al constructor de la clase base se establecen estos valores y luego ya dentro del propio constructor establecemos los valores específicos del arma. DPS, velocidad, durabilidad, alcance y puede combinarse, nivel mejora y es comerciable. Entonces con ello ya tendríamos el constructor de la clase arma, aunque como veremos más adelante podríamos tener más constructores e incluso constructores donde no les deba pasar ni siquiera toda esta información, sino que tenga métodos que me puedan rellenar la información de forma automática.
e incluso leyéndolo directamente desde un fichero. Pues bueno, ya iremos viendo poco a poco distintas formas de hacerlo. Luego tendríamos el método toString, el cual amplía el toString de la clase base, es decir, primero me mostraría toda esta información y luego ya la información concreta del arma. A continuación tendríamos el método mejorar, que pertenece a la interfaz y mejorable, y aquí en este caso, de momento, lo he hecho de forma muy básica. Esto se podría ampliar para que dependiendo del arma mejore de una forma u otra. También veremos más adelante cómo ampliar todo este sistema de mejoras. Ahora de momento lo único que tengo es un switch nivel mejora. Si el arma es básica, pues simplemente aumenta los atributos en 20 y pasa al nivel avanzado. Si el arma fuera de nivel intermedio, pues para pasar a avanzado aumenta en 30 cada atributo. Mientras que si es de nivel avanzado, para mejorar a maestro, aumenta todo en 50. Y realmente todas las armas mejorarían en esas mismas proporciones. Entonces, como digo, esto sería un punto de partida, pero luego lo podríamos ampliar para que, dependiendo del tipo de arma, o dependiendo de la rareza, o dependiendo de la combinación de varios atributos, mejore de una forma u otra. Pero bueno, de momento, como ejemplo, es más que suficiente. Y luego ya tendríamos el método comprar y el método vender, que pertenecen a la interfaz y comerciable. Aquí simplemente lo que he hecho es mostrar un mensaje por consola indicando pues que has comprado esa arma con el coste que tiene tanto en oro, plata y bronce. Mientras que vender, pues únicamente muestra ese mensaje por consola, pero indicando que has vendido. Y luego más abajo tendríamos los métodos combinar y es combinable, los cuales pertenecen a la interfaz y combinable. Entonces ahora aquí de momento el método es combinable lo he simplificado mucho. He puesto un caso general que tenga en cuenta que si el objeto que recibe como parámetro es un arma y también puede combinarse, pues que los combine. De este modo podré combinar cualquier arma con cualquier otra arma. Entonces esto de nuevo es una forma de empezar con el inventario, pero luego también lo podemos ampliar para restringir los distintos tipos de combinaciones. Pero de nuevo sería pues un primer ejemplo válido. Si el objeto que recibimos es de tipo arma y aparte esa arma que recibimos puede combinarse, es decir, el booleano no tiene true, entonces esto devolvería un true indicando que esas dos armas pueden combinarse. De lo contrario, si directamente la propiedad está false, devolverá un false. Y si, por ejemplo, en este return el objeto que recibimos como parámetro no es de tipo arma o es un arma y puede combinarse es false, en ambos casos devolverá un false. Realmente devolverá un true siempre y cuando el objeto que reciba como parámetro sea un arma y además tenga el atributo booleano de puede combinarse a true. Entonces luego el método combinar lo que hace es, si es combinable, que es el método de abajo, devuelve un true, pues lo que hace es mostrar un mensaje por consola indicando que has combinado un arma con la otra. Mientras que si devuelve un false, mostraremos por consola que la combinación no es posible. Y finalmente tendríamos los métodos equipar y desequipar, que son los métodos de la interfaz interactuable. Entonces ahora de momento simplemente muestran por consola has equipado y el nombre del arma o has desequipado y el nombre del arma. Entonces aquí de nuevo, pues más adelante, cuando tengamos un juego ya más real, podríamos a través de estos métodos equipar y desequipar las armas. Entonces esta sería la clase arma y luego tendríamos la clase armadura, que es muy similar, ya que implementa realmente las mismas interfaces. Aquí en este caso, en vez de tener un tipo enumerado tipo de arma, tenemos el tipo enumerado parte armadura, indicando la parte del cuerpo de la armadura o si es un escudo. Entonces aquí de nuevo tendríamos defensa, agilidad y durabilidad, que son los atributos específicos de la armadura, y luego ya estos atributos que pertenecen a las interfaces que hemos mencionado antes, y combinable, y comerciable e inmejorable. Entonces, como podéis ver, la estructura es muy similar, con un constructor parecido. Lo único que cambia, pues es que en este caso tiene unas propiedades distintas, como son defensa, agilidad, durabilidad y parte armadura. Y además, algo que no he mencionado es que en todo momento el nivel de mejora cuando creamos una instancia es básico, tanto en armadura como en arma. Luego tendríamos el toString, en este caso mostrándome los atributos de esa armadura, defensa, agilidad, durabilidad y la parte a la que pertenece esa armadura. Aquí de nuevo tendríamos el método mejorar, que pertenece a la interfaz inmejorable, y aquí en este caso pues funciona un poco de forma distinta. Mientras que las armas aumentaban en 20, 30 y 50, las armaduras aumentan en 10, 20 y 30 dependiendo del nivel. Aquí de nuevo podríamos ampliarlo para que dependiendo de qué armadura fuera en concreto, mejorara más o mejorara menos. Incluso se podrían añadir propiedades especiales que genere un tipo de armadura o un tipo de arma. Tal y como he dicho antes, pues ya lo iremos ampliando poco a poco. Luego tendríamos los métodos comprar y vender, combinar y combinable, que funcionan de forma similar a la anterior, pero aquí por simplificar de nuevo, para que dos objetos sean combinables, lo que he hecho es que
tengan la propiedad combinable a true y aparte sean los dos de tipo armadura. Entonces se podrán combinar dos armaduras y finalmente ya equipar y desequipar. Y bien, pasemos ahora a la clase consumible. En este caso tenemos un tipo numerado para las categorías de consumibles, donde he incluido poción, elixir, comida, bebida o pergamino. Aquí incluso se podrían crear más categorías, como por ejemplo el atributo que mejoren, para por ejemplo poder tener pociones que aumenten la vida, pociones que aumenten la fuerza, pociones que aumenten la velocidad. Entonces se podrían crear, pues como digo, subcategorías y enlazar la categoría de consumible con el tipo de atributo que mejora ese consumible. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar así y ya más adelante iremos viendo posibles ampliaciones. Entonces ahora aquí importante que consumible implementa tanto objeto inventario como las interfaces y consumible y comerciable. De nuevo, este tipo de objetos podrá ser comerciable o no en base al atributo definido por la interfaz y comerciable, que en este caso es comerciable. Entonces es por ello que aparte de efecto, porcentaje restante y duración del efecto, he añadido el atributo comerciable. Este atributo será el que utilizaré para implementar el método esComerciable. Entonces habrá pociones que se podrán vender y otras que no. Si por ejemplo podríamos indicar que si ya se ha consumido una parte que no se pueda vender. Eso ya depende de cómo queremos que funcione el juego. Y por otra parte la interfaz y consumible pues tiene los métodos consumir y consumir con el porcentaje. Entonces luego tendríamos getters y setters. Aquí por ejemplo la duración del efecto estamos limitándola a entre 0 y 60 minutos, ya que la duración está en minutos y el porcentaje restante lo estamos limitando a 0 y 100. Y para ello, en ambos casos, como explicamos ya, lo podemos hacer fácilmente a través de clamp. Luego tendríamos comerciable, que como digo es la propiedad booleana de la interfaz y comerciable, y a continuación ya el constructor consumible, el cual añade sus propios atributos, llamando al constructor de la clase base y estableciendo dentro del constructor las propiedades a través de sus setters. Luego tendríamos el toString, a través de la clase base añade luego efecto, duración del efecto y porcentaje restante, y luego ya tendríamos los métodos consumir y consumir con porcentaje y los métodos comprar y vender. Aquí en este caso consumir consume todo el objeto, indicándonos pues que has consumido ese objeto completamente. Nos indica su efecto y además si la duración del efecto es 0, me indicaría de forma instantánea. Esto por ejemplo podría ser una poción de salud que no tenga duración, simplemente te aumentan 10 puntos la vida. Entonces te diría pues el efecto y de forma instantánea. Mientras que si fuera una poción que tiene un efecto con una duración, diría pues el nombre del efecto y durante la cantidad de minutos que tendrás ese efecto. Y finalmente el porcentaje restante lo pondríamos a 0. Entonces aquí la poción pues pasaría a estar vacía. Luego más adelante también veremos pues cómo enlazarlo con el inventario para que si está vacía, por ejemplo, directamente la eliminemos, aunque también podríamos decidir mantenerla en el inventario para poder rellenarla. Esto ya depende de cómo queramos implementar la lógica de nuestro juego. Y luego abajo tendríamos consumir pero con un porcentaje. Aquí tendríamos un poco de lógica adicional, ya que deberemos comprobar previamente si hay suficiente porcentaje dentro de esa poción. Entonces lo primero que hacemos es limitar ese porcentaje, ya que tiene que ser un valor entre 0 y 100. Entonces aquí este primer if, si porcentaje ajustado es mayor al restante, no podemos consumir ese porcentaje. Aquí realmente lo que le estoy diciendo es que has consumido el porcentaje restante. Si yo por ejemplo le paso un 100 y me queda un 50, intentará consumir el 100, pero no tiene suficiente. Entonces mostrará por consola, has consumido el 50% restante. Entonces siempre y cuando no tenga suficiente, mostrará un mensaje por consola indicando el porcentaje total que le quedaba. Mientras que si entra en el else es porque tiene suficiente porcentaje restante. Entonces lo decrementamos y luego ya mostramos por consola, has consumido el porcentaje que le hemos indicado como parámetro de ese objeto en concreto. Y luego ya pues te queda un porcentaje ajustado, aquí sería te queda un porcentaje restante, que es el valor después de quitárselo. Aquí estaríamos implementando de forma muy básica estos dos métodos, pero bueno, ya más adelante los podríamos ampliar para que realmente interactúen con el personaje o con cualquier otro elemento de la escena. Y bien, pasemos ahora a ver la clase artefacto. En este caso, esta clase es más simple, ya que únicamente hereda de objeto inventario e implementa la interfaz y comerciable. Entonces en este caso tiene la propiedad especial del artefacto y el booleano comerciable. Al igual que antes, este getter y setter pertenece a la interfaz y comerciable. Y luego tendríamos ya el constructor de la clase artefacto que añade tanto esa propiedad especial como ese booleano, los cuales se establecen dentro del constructor. Luego tendríamos el toString que únicamente añade la propiedad especial y los métodos comprar y vender. Y a continuación tendríamos una clase adicional que he creado llamada material básico, la cual tiene bastante código
y la he utilizado para crear objetos que tienen cantidad. Es decir, hasta ahora, como habéis podido comprobar, los objetos son únicos, no tienen una cantidad. De ese modo, cada objeto puede tener sus propios atributos. Pero en este caso sí que voy a tener objetos los cuales tengan una determinada cantidad. Ya que si, por ejemplo, recojo hierro y vuelvo a recoger hierro, no me interesa tener dos instancias de hierro, porque van a tener el mismo estado. Entonces, si tengo hierro y vuelvo a recoger hierro, lo que tendré son 2 unidades de hierro. Si cojo luego 3 unidades de hierro, tendré 5. Entonces, el problema de esto es que tenemos una lógica adicional, ya que los tenemos que tratar de forma distinta. Tanto cuando agreguemos al inventario como cuando eliminemos, deberemos tener en cuenta si se trata de un objeto único o de un material básico. Entonces, aquí lo primero que he hecho es crear los distintos tipos de materiales básicos que habrán en el juego, como pueden ser oro, plata, bronce, hierro, acero, aluminio, cobre, madera, cuero, piedra y diamante. Entonces yo podré tener 10 diamantes, 20 unidades de cuero, 10 de cobre, 30 de hierro, etc. Entonces, además de ese tipo enumerado, he creado un struct adicional, ya que de algún modo he de almacenar el precio de esos materiales básicos, tal y como lo tengo implementado yo. Podéis implementarlo de otra forma que no os haga falta este struct. Pero bueno, para mi solución he considerado incluirlo, ya que me facilita y simplifica mucho el código. Entonces, este struct tendría el coste en oro, plata y bronce de ese material básico, y el constructor únicamente recibe esos 3 costes. Y además, algo importante que he implementado es que a esos materiales básicos no les puedo modificar el valor. Tengo predefinido un valor de inicio para cada material y no podrá ser modificado nunca. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Pues creando una clase adicional llamada precios materiales básicos. Esta clase incluirá un diccionario con pares tipo material básico y valores precio material básico. Este diccionario se llamará costes. Entonces, por cada tipo de material básico, que sea un tipo numerado, tengo un struct precio material básico. Por ejemplo, el oro tiene un valor de 1 de oro, 0 de plata y 0 de bronce. Cada unidad de diamante tendrá como valor 100 de oro, 0 de plata y 0 de bronce. Cada unidad de cuero tendrá un valor de 0 de oro, 0 de plata y 2 de bronce. Y así tendría definidos los valores para cada uno de los materiales básicos. De nuevo, esto se podría implementar de distintas formas e incluso leerlo de ficheros. Iremos viendo también distintas implementaciones a medida que vayamos avanzando en este sistema de gestión de inventario. Y además aquí tendríamos un método que nos facilitará el acceso a el precio a través de un tipo material básico. Es decir, con que le pase un valor del tipo enumerado, me devolverá un precio material básico y podré obtener rápidamente el valor asociado a ese tipo enumerado. Entonces, a partir de ahí he creado la clase material básico que hereda de objeto inventario y además implementa las interfaces iCombinable y iComerciable. Entonces, aquí tengo ahora los atributos tipo material básico y cantidad. Es decir, de cada material básico únicamente voy a almacenarme el tipo y la cantidad que tendré. Entonces, esa cantidad será la que deberé ir modificando siempre y cuando vaya añadiendo al inventario un material básico. Y si os fijáis, aunque tengo la interfaz iCombinable y iComerciable, en ningún momento tengo aquí los booleanos. Esto es porque lo he programado para que automáticamente los materiales básicos siempre sean combinables y siempre sean comerciables, es decir, tendrán por defecto el valor a true. Esto lo conseguimos únicamente incluyendo el getter. Puede combinarse, que pertenece a la interfaz iCombinable, siempre será true, mientras que es comerciable, siempre será true. Entonces no debo incluirlo en el constructor, ya que por defecto van a ser siempre combinables o comerciables. Si quisiera que algunos no lo fueran, pues ya debería incluir el booleano. Entonces tendría el getter y el setter para el tipo de material básico y el getter y el setter para la cantidad. De nuevo, en ningún momento la cantidad podrá ser negativa. Y luego aquí tendría el constructor de la clase material básico, que para simplificar el código simplemente recibirá el tipo de material, un GameObject y la cantidad. Como podéis ver aquí, tanto nombre como descripción como rareza se van a establecer de forma automática en base a una serie de métodos que he creado aquí abajo. Entonces, en primer lugar, establecemos la cantidad y el tipo de material y luego obtenemos el precio a través de la clase precios materiales básicos, obtener precio, pasando el tipo de material. Y a partir de ahí calcularemos el coste, tanto en oro como plata y bronce, ya que si, por ejemplo, introduzco 10 unidades de madera, se deberá almacenar en coste oro, coste plata y coste bronce el coste real de esas 10 unidades, ya que estos setters pertenecen realmente a la clase objeto inventario. Entonces, para que funcione de forma correcta, debo realizar este cálculo. Y luego aquí tendría 3 métodos que establecen tanto el nombre, según el tipo de material básico, como la descripción, como la rareza.
Esto también habrían distintas formas de implementarlo. De hecho, de momento lo he dejado así para que vayáis pensando formas alternativas de implementación que sean más eficientes y más fáciles de mantener. Luego ya tendríamos el método toString y los métodos combinar y es combinable. Aquí por defecto es combinable, le he indicado que si el parámetro que recibe es otro material básico, directamente se pueda combinar. Entonces, siempre y cuando combinemos dos materiales básicos, será posible combinarlos. Y además aquí en el método combinar, además de utilizar el método es combinable, hago una comprobación adicional para que no se puedan combinar dos materiales del mismo tipo. Entonces, aunque sean los dos de tipo básico, si realmente pertenecen al mismo tipo de material, no podrán ser combinables. Es decir, si tengo un trozo de madera con otro trozo de madera, no los puedo combinar. Aquí de nuevo deberíamos implementar lógica adicional, ya que al combinar un objeto con otro, pues podríamos incluir la cantidad que queremos combinar, o si únicamente se combina una unidad, o incluso podríamos tener casuísticas adicionales. Pero bueno, de momento, por simplificar, mostraremos estos mensajes por consola y ya más adelante pues lo iremos ampliando. Y luego aquí, aparte de comprar y vender, tengo una serie de métodos adicionales: incrementar cantidad y decrementar cantidad, ya que en el inventario, siempre y cuando añada un material básico, deberé comprobar la cantidad de ese material básico para añadírsela. No se debe añadir una nueva instancia. Cuando es un objeto único, sí que añadimos una instancia nueva, pero cuando sea un material básico no deberemos hacerlo, ya que no queremos diferentes instancias que representen un mismo material básico. En ese caso, pues comprobaremos si existe, y si existe, modificaremos la cantidad. Si no existe, pues simplemente la añadiremos al inventario. Entonces, esto implica que siempre y cuando incrementemos la cantidad, deberemos también incrementar el coste. Y siempre y cuando la decrementemos, pues de nuevo deberemos decrementar el coste, ya que no es lo mismo tener 10 unidades de madera que 30. Si pasamos de 10 a 30, debemos recalcular su coste, mientras que si pasamos de 30 a 10, de nuevo deberemos recalcular su coste. Entonces, una vez tenemos ya vistas estas clases, ya podríamos pasar a la clase inventario. Esta clase inventario ahora pasa a estar formada por un hashset formado por instancias de la clase objeto inventario. Y aquí pues deberíamos implementar todos los métodos de la interfaz y inventario. Pero aparte he necesitado añadir otros, sobre todo para gestionar los materiales básicos. Entonces tendríamos el método está en inventario, que recibe una instancia de la clase objeto inventario, agregar objeto y eliminar objeto. Aquí debemos tener en cuenta que estos métodos serán utilizados para los objetos únicos. De hecho, tenemos una comprobación previa en ambos para que si el objeto se trata de un material básico, nos muestra un mensaje por consola indicando que para agregar un material básico se requiere la cantidad y para ello se debe utilizar el método agregar material básico. Sucede lo mismo con eliminar. Si el material es básico, debemos utilizar para ello el método eliminar material básico. Entonces, siempre y cuando no sea un material básico, haremos una DD y ya está. Sería el caso general. Mientras que para eliminar objeto, utilizaríamos el remove y ya está. Si lo borra, mostrará el mensaje por consola de que ha sido borrado el inventario. Si esto me devuelve un false, es porque realmente el objeto no existe y me indica que no se encuentra en el inventario. Luego aquí tendríamos un método obtener material básico pasándole un valor de tipo enum tipo material básico. Esto nos devolverá un material básico si ya existe en el inventario. Es decir, si ya tengo madera, me devolverá la instancia de la madera del inventario. Mientras que si no tengo ese material básico, me devolverá un null. Esto lo he hecho de forma simplificada a través de LinkQ con el método firstOfDefault, el cual me devolverá o un objeto que cumpla las condiciones que tenemos entre paréntesis o null, que será el valor por defecto en este caso, si no encuentra ningún objeto en el inventario que coincida con este tipo de material básico. Entonces almacena en objeto cada uno de los objetos del inventario y va iterando. Si ese objeto es de tipo material básico, lo almacena en material básico. Entonces, si es de tipo material básico y además ese tipo de material coincide con el tipo que hemos recibido como parámetro, entonces ya me devuelve la instancia del inventario que cumple esa condición, devolviéndome ese material básico. Luego aquí tendríamos un método obtener cantidad material básico, que de nuevo recibe un tipo de material y utiliza el método que hemos mencionado antes para obtener la cantidad. Si me devuelve null es porque ese objeto todavía no está en el inventario, entonces devuelve un 0. Si el objeto existe en el inventario, me lo devolvería toda esta parte de aquí y accedería a la cantidad a través de su getter. Importante el detalle del interrogante aquí para que cuando me devuelva null este método, realmente el método devuelva un 0. Y luego además pues tendríamos los métodos agregar material básico, que ahora en este caso recibe el tipo de material básico y la cantidad. Entonces aquí de nuevo utilizaremos el método para saber si ya tengo ese material básico en el inventario. Si es distinto de null es porque ya existe.
pues entonces ya utilizamos el método incrementar cantidad que hemos visto antes y el método finaliza. Si por el contrario es null, es porque ese material básico todavía no está en el inventario. Entonces lo añadimos, creando un nuevo material básico con el tipo que recibimos como parámetro, null, que sería el GameObject. Esto más adelante lo podríamos implementar para enlazarlo con un GameObject de la escena o una imagen o cualquier otro objeto. Finalmente la cantidad. Y para eliminar, pues sería parecido. Primero que nada, validaremos la cantidad, ya que si es una cantidad negativa, pues directamente mostraremos un mensaje por consola y terminaremos. Y luego ya deberíamos comprobar si la cantidad a borrar no es mayor que la existente, ya que si no hay suficiente cantidad, no podremos eliminarlo. Entonces utilizaremos el método que hemos visto antes. Si la cantidad que queremos eliminar es mayor a la que tenemos, mostramos un mensaje por consola y terminamos. Si por el contrario la cantidad es válida y tenemos suficiente cantidad, entonces ya la restamos. Entonces obtenemos el material básico, esto nos devolverá dentro del inventario ese material básico que ya existe y a través de esa instancia de la clase material básico ya podríamos decrementar su cantidad con el método que hemos visto antes en material básico. Y ya finalmente pues tendríamos todos los métodos para mostrar el inventario. Este lo voy a bajar bajo, ya que realmente pertenece a estos métodos de mostrar inventario. Aquí mostraríamos todo el inventario, podríamos mostrar solo las armas, solo las armaduras, mostrar solo los consumibles, los artefactos, materiales básicos y luego ya todos los métodos que me filtran los objetos, tanto por valor como por rareza como por categoría. Este método realmente es el que he utilizado para cada uno de estos, mostrar armas, mostrar armaduras, mostrar consumibles, etc. Y bien, pasemos ahora a la clase comerciante. Esta clase es la que representará a entidades que puedan comerciar dentro del juego e implementaba a su vez la interfaz e-comerciante. Entonces, obligatoriamente un comerciante deberá tener un inventario con aquellos objetos que posee para poder venderlos. Entonces, siempre que compra un objeto se añade a su inventario, mientras que siempre que lo vende se elimina de su inventario. Entonces, por ello, el comerciante tendrá un inventario, un nombre, ya que la interfaz e-comerciante nos obliga a tener un nombre, y luego ya la cantidad de oro, plata y bronce que tendrá ese comerciante. Entonces, el personaje principal pues directamente sería un comerciante. Entonces, aquí tendríamos getters y setters, tanto para el nombre, oro, plata y bronce. Estos tres valores pues nunca podrán ser negativos. Y a partir de aquí he creado tres constructores. Un comerciante que únicamente recibe el nombre, en principio tendrá todo a cero y el inventario vacío. Un constructor que recibe el inventario, en este caso incluiremos el inventario que reciba como parámetro, pero el dinero estará todo a cero. Mientras que tendríamos un tercer constructor donde le pasaremos tanto un inventario como una cantidad en oro, plata y bronce. Y ese inventario se ha guardado y esas cantidades también. Y se guardará en esa instancia tanto ese inventario como esas cantidades en oro, plata y bronce. Y a partir de ahí pues surgen una gran cantidad de métodos a la hora de comerciar con los objetos del juego. Como puede ser pues dinero suficiente compra. Aquí en este caso, para que funcione todo de forma correcta, yo he tenido en cuenta que una moneda de oro son 10 de plata y una de plata 10 de bronce. Ya que si por ejemplo tengo 100 de oro, 0 de plata y 0 de bronce y un objeto vale 10 de bronce, pues realmente tengo suficiente dinero. Entonces una forma de simplificarlo es pasarlo todo a bronce y a partir de ahí realizar cálculos. Entonces aquí realmente todo el dinero de ese comerciante se pasará a monedas de bronce y se comparará con esa cantidad también toda pasada a monedas de bronce. Si la cantidad del comerciante es mayor o igual a esa cantidad que recibe como parámetro, tiene suficiente dinero. Y luego aquí ya tendríamos los métodos comprar y vender que pertenecen a la interfaz e-comerciante. Entonces aquí estos dos métodos tienen bastante lógica adicional y de hecho los iremos refactorizando poco a poco, ya que al haber incluido la clase material básico lo complica todo a la hora de comerciar. Entonces en este caso, si es un material básico, directamente no vamos a tener que utilizar este método. Por ello se muestra un mensaje de error indicando que para comprar un material básico se debe indicar la cantidad de unidades. Aquí incluso podríamos haberle puesto cantidad 1 y no tendríamos que ponerle esta condición de aquí. Pero bueno, todo esto lo podríamos ampliar e ir cambiando. Simplemente lo hago para que veáis distintas formas de implementarlo y luego ya ir mejorándolo o ver las alternativas que serían más válidas y más fáciles de escalar. Entonces, siempre y cuando utilicemos comprar sobre un e-comerciable que sea de material básico, nos mostrará este mensaje por consola y terminará. Si por el contrario no es de tipo de material básico, pero no tenemos suficiente dinero, pues de nuevo mostrará un mensaje y terminará. Sin embargo, si seguimos y además es un objeto de inventario, lo podremos añadir, ya que si por ejemplo fuera una instancia de una clase que no sea objeto de inventario, no lo podríamos añadir.
Entonces en ese caso no lo podríamos comprar. Si por el contrario sí que se trata de un objeto inventario, lo compramos, restamos el saldo y lo añadimos al inventario. Este objeto comprar realmente me mostrará el mensaje como que se ha comprado. Este restar saldo actualizará el saldo del comerciante, mientras que a continuación agregaremos ese objeto que hemos comprado al inventario del comerciante. Y finalmente, pues siempre al final mostramos el saldo del comerciante actual. Luego tendríamos lo mismo para vender. Aquí en este caso he hecho lo mismo de antes. Si se trata de un material básico, directamente mostramos un mensaje de error. Entonces, a partir de ahí, si no es un material básico y es una instancia de objeto de inventario, se elimina del inventario. Entonces, de primero vamos a comprobar si no está en el inventario. Si no está en el inventario, directamente no lo podemos vender porque no lo tenemos. Entonces, el método terminaría ahí. Si por el contrario sí que está en el inventario, ya lo vendemos, sumamos el saldo y finalmente eliminamos el objeto. Ya que ganaremos dinero, pero dejaremos de tenerlo en el inventario. Finalmente aquí tendríamos, no se puede vender el objeto si ese objeto que recibimos como parámetro no es una instancia de la clase objeto inventario, que es la clase base de todos los objetos de nuestro inventario. Finalmente también mostramos saldo. Luego aquí tendríamos además el método listar inventario que pertenece a la interfaz y inventario, el cual en este caso simplemente hace uso de mostrar inventario de la clase inventario. Luego aquí tendríamos un método material suficiente venta. Este lo utilizamos para los materiales básicos y aquí ya tendríamos los métodos comprar material básico y vender material básico. Entonces, al haber añadido esa clase con materiales básicos, me complica la lógica ya que tengo distintos tipos de objetos. Tengo objetos únicos y objetos que sí que tienen una cantidad. Entonces, este primer método, comprar material básico, simplemente recibe el tipo de material básico, ya sea madera, oro, plata, lo que sea, y la cantidad. Entonces calculamos el coste en oro, plata y bronce y a partir de ahí utilizamos el método dinero suficiente para su compra. Si tenemos suficiente dinero, pues agregamos material básico, este método lo teníamos en la clase inventario, restamos el saldo y además invocamos al método comprar para que nos dé un mensaje de retroalimentación como que se ha comprado ese objeto. Finalmente termina. Si por el contrario no hay dinero suficiente, muestra este mensaje por consola. No se puede comprar porque no hay suficiente dinero. Respecto a vender material básico sería similar, pero haciendo uso del método material suficiente venta. Este método comprueba si tenemos suficiente material básico en el inventario para poder vender esa cantidad. Entonces, a través de obtener cantidad de material básico de la clase inventario, pasando el tipo de material, comprobamos si la cantidad actual en el inventario es mayor o igual a esa cantidad que recibimos. Si tenemos suficiente cantidad, devuelve un true. Entonces, si entramos dentro es porque tenemos suficiente cantidad de ese material básico para poder venderlo. Entonces, en ese caso ya eliminaríamos el material básico a través de la clase inventario, sumaríamos el saldo y finalmente pues invocaríamos al método vender y el método terminaría. Si no tuviéramos suficiente material, mostraríamos el mensaje por consola, pues no se puede vender porque no hay suficientes unidades. Y luego aquí abajo pues ya tendríamos el método sumar saldo con oro, plata y bronce, el método sumar saldo con un tipo de material básico y una cantidad, y luego restar saldo con oro, plata y bronce y restar saldo con tipo material básico y cantidad. Y aquí este método ajustar moneda recibe el total en bronce y lo ajusta para no tener descompensadas las monedas de oro, plata y bronce. Es decir, si tiene 130 monedas de bronce, pues pasa a una de oro, 3 de plata y 0 de bronce. Si tuviera 555 de bronce, pues tendría 5 de oro, 5 de plata y 5 de bronce. Y finalmente el método mostrar saldo, que nos muestra el saldo actual del comerciante. Ya para probarlo todo tendríamos la clase ejemplo inventario. Aquí lo que creamos es, en primer lugar, un inventario de, por ejemplo, el personaje principal, y a ese inventario le añadimos distintos tipos de objeto. Primero le añadimos armas y armaduras y luego ya le añadimos material básico. 30 de madera, 20 de cuero y 10 de hierro. A partir de ahí creamos un comerciante pasándole de nombre personaje principal y el inventario que hemos creado antes. Entonces ese personaje principal tendrá un inventario con todos estos objetos y saldo 0. Entonces a partir de ahí listamos el inventario y luego ya realizamos una serie de pruebas para comerciar. Entonces creamos objetos disponibles para la compra, como son una poción curativa, un elixir de fuerza, un amuleto, un cristal y una piedra, y a partir de ahí el personaje principal puede comprar y vender. Entonces primero compramos y vendemos objetos únicos y luego ya compramos y vendemos materiales básicos. Finalmente, de nuevo, mostramos el inventario para comprobar pues, que todo ha funcionado de forma correcta. Entonces vamos a ejecutarlo para que veáis paso a paso cómo funciona todo perfectamente.
Para ello volveremos a Unity, lo ejecutaremos y aquí, por ejemplo, primero nos enseña el inventario al principio. Espada del amanecer, arco de sombra, lanza del destino, coraza del guardián, grebas de agilidad y yelmo de la sabiduría. En cada uno de ellos, como podéis ver aquí, me muestra el toString con todos los datos de ese objeto. El nombre, la rareza, descripción, su coste, defensa, agilidad, durabilidad y parte. Si es, por ejemplo, una armadura, pero si es un arma, pues el DPS, velocidad, durabilidad y alcance. Entonces, una vez tenemos esos objetos únicos, luego tiene la madera. Entonces, en este caso de madera tiene cantidad 30, de cuero 20 y de hierro 10, que realmente es lo primero que teníamos. Ahora, a partir de ahí, vamos a comprar y vender estos objetos. Primero, la poción curativa. Lo que sucede es que la poción curativa tiene coste 10 de oro y en principio no tengo dinero. Por lo tanto, me indica no se puede comprar la poción curativa porque no hay suficiente dinero. A continuación me dice, has vendido la espada del amanecer por 200 de oro, 0 de plata y 0 de bronce. Entonces ahora el objeto espada del amanecer ha sido eliminado del inventario y el saldo actual ahora es 200 de oro, 0 de plata y 0 de bronce. Por lo tanto ahora sí que tengo dinero. Como podéis comprobar aquí, al vender la espada del amanecer, esta espada aquí tenía como coste 200 de oro. Entonces ahora cuando compre la poción curativa sí que voy a poder. Esta poción en realidad vale 10 de oro, 5 de plata y 50 de bronce. Entonces como podéis ver, compra la poción y el saldo actual ahora es 189 de oro, 0 de plata y 0 de bronce. Como podéis comprobar, ajusta el saldo de forma correcta, ya que 5 de plata y 50 de bronce realmente son 10 de plata, que es 1 de oro. Entonces realmente le quita 11 de oro. Luego compra la piedra eterna por 60 de oro, actualiza su saldo y luego me indica que no se puede vender la espada del amanecer porque no está en el inventario. Esto es así porque la espada la habíamos vendido ya y no la puedo volver a vender, ya no está en el inventario. Luego vendemos el yelmo de la sabiduría y compramos elixir de fuerza, cristal y amuleto de vida. Vendemos el yelmo que vale 90 de oro, se elimina el inventario y tenemos 220 de oro. A partir de ahí compramos el elixir de fuerza, se actualiza el saldo, compramos el cristal de la sabiduría que vale 80, se actualiza el saldo, compramos el amuleto de vida que vale 100, se actualiza de nuevo el saldo y luego a partir de ahí ya estamos trabajando con materiales básicos. Compramos madera, cantidad actual 40, teníamos 30 y hemos añadido 10, por lo tanto tenemos 40. Ahora vendemos 20, luego compramos 5 de diamante, que no tendremos suficiente dinero, y finalmente, cuando queramos vender 40 de madera tampoco podremos porque nos quedan 20. Entonces a continuación, vendemos la madera, cantidad actual se queda en 20. No podemos comprar el diamante porque son muy caros, no tenemos suficiente dinero, y finalmente no se vende la madera porque no hay suficientes unidades. Aquí en este caso no vende ninguna, pero podríamos reprogramarlo para que vendiera pues las que le queden. Todo esto pues lo podremos ir ampliando y de hecho, tal y como he dicho ya muchas veces, este inventario lo vamos a ir evolucionando a lo largo del curso. Entonces finalmente ya me muestra el inventario, tiene la poción curativa, el arco, la lanza, la coraza, grebas, elixir, de madera tiene 20 unidades, de cuero tiene 20, de hierro 10, luego tiene la piedra eterna, el cristal y el amuleto. Y ya para terminar, un apunte adicional, ya que he estado revisando el código y habían algunos errores. En primer lugar, no había incluido la categoría del arma en el constructor arma, entonces para ello he incluido el atributo privado, luego aquí abajo el getter y setter y además se lo he añadido también al constructor. Y aquí además también en el método de mejorar, como habéis podido ver antes en el vídeo, pues cuando es de nivel básico debe mejorar a intermedio. Antes lo tenía aquí con avanzado. Cuando sea de intermedio pasa avanzado, cuando sea avanzado pasa maestro y finalmente si es maestro ya no puede mejorar. Y además también he refactorizado los métodos combinar y es combinable tanto en la clase arma como en la clase material básico, ya que había algún mensaje que no se mostraba de forma correcta. Y también algo importante es que he refactorizado el precio. En vez de incluir en objeto inventario los costes con oro, plata y bronce, he creado un struct llamado precio para manejarlo todo de forma conjunta. Y este mismo struct lo reutilizo también en material básico. Entonces el diccionario que tengo en la clase precios materiales básicos pasa a tener como claves tipo material básico y como valor un precio, en vez de precio material básico que es el que tenía antes. Y algunas modificaciones adicionales pero ya no tan importantes. De todos modos, en el repositorio de GitHub podéis ver las distintas versiones y cómo ha ido avanzando. Al final el último commit es el que tiene el precio refactorizado. Entonces si queréis acceder a esta última versión, pues debéis ir al commit que pone inventario avanzado con el precio refactorizado. Ya que a medida que avancemos en el curso, el inventario lo iremos modificando. Entonces si queréis acceder a la versión exacta
que debería estar al finalizar este vídeo, pues vais a ese commit. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo. En el siguiente veremos link queue, que nos servirá además para poder explicar con más detalle estas funciones del inventario, las cuales hacen uso de funciones de link queue, como son mostrar inventario por valor, mostrar inventario por rareza y por categoría. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.